Un gusto saludar a Victoria Montenegro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estés acá, legisladora. Legisladora, sí, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura porteña. Nada menos. Una responsabilidad. Nada menos. ¿Qué te provoca con tu historia el 24 de marzo? Mira, siempre moviliza mucho. Lo que sucede, al menos el último tiempo, es que nosotros ya estamos grandes. Una cosa es pensar un 24 cuando sos joven, adolescente. Bueno, en mi caso soy una... Sos muy joven. Sí, no tanto, no tanto. Creo que tenés hijos. Tengo hijos y tengo un nieto de 2 años ya. Cuando uno es joven lo vive de otra forma. Ahora nos vamos poniendo grandes y siempre, por supuesto, moviliza mucho. Siempre es el recuerdo de mis padres, de mis tíos que también están desaparecidos y de miles de compañeros. Y siempre también es... vos lo decías muy bien hace un ratito, la emoción de la marcha del 24 y el encuentro con las nuevas generaciones que toman la posta, digo que aunque no tengan un ser querido desaparecido, entienden que esa historia no se puede repetir nunca más. Y bueno, son días que nos interpelan y nos obligan a trabajar mucho más para que estas historias no se repitan y para que el conjunto de la sociedad, principalmente los más jóvenes, puedan entender de qué se trató ese 24 de marzo del 76. ¿Te molestaría contar algo de tu historia? Si no, no, ¿eh? No tengo problema. ¿Sí? Conté muchas veces, sí. Bueno, yo soy hija de 2 militantes desaparecidos, Roque Montenegro y Hilda Torres eran mis papás, los 2 eran salteños de la ciudad de Metán, militaban en el PRT-ERP, comenzaron desde muy jóvenes su militancia. Mi familia empezó a sufrir la persecución, mi familia materna, antes del golpe, y mis papás se vienen a Buenos Aires. Acá nací yo, en el barrio de Flores, en el Hospital Israelita, el 31 de enero del 76. A los 13 días de mi nacimiento hay un operativo en William Morris, en ese tiempo el viejo partido de Morón. El operativo estaba a cargo del teniente coronel del ejército, Hermann Tetzlaff, y ese día, el 13 de febrero, pasamos a estar los 3 desaparecidos. Mi papá con 20 años, mi mamá con 18 y yo con 13 días. Aparezco a los 25 años como María Sol Tetzlaff Duartes, hija de ese coronel ya del ejército, a 2.000 kilómetros de mi familia, gracias a la búsqueda de las abuelas. La causa comienza desde que yo era muy chiquita, pero mi apropiador tenía vínculos con la justicia que la dilataron durante muchísimos años. Y fue un golpe tremendo cambiar tu nombre, porque además yo leí mucho sobre vos, lógicamente, sos muy conocida, ¿no? Y vos querías a tu papá, ¿quién creías que era tu papá? Yo lo amaba porque además es muy difícil a veces cuando uno tiene que explicar la historia. Vos pensá que desde que yo tengo uso de razón, mi papá, mi primer recuerdo, si querés, es en Martelli, es en el cuartel, ingresando, y vos sos muy chiquita y a tu papá todo el mundo le hace la veña. Y vos crecés con el relato de que estás del lado de los buenos, que hay una guerra y tu papá es el bueno. Entonces esa construcción no la sostiene en la vida, Y cuando comienza la causa, la verdad es que obviamente hice todo lo posible para que nunca me encuentren, para no colaborar con la justicia. Convencida además que era hija biológica de ellos, porque para mí no existían las personas desaparecidas. Era todo un tema político. Yo sabía que todos los desaparecidos estaban en Europa. Y que esas señoras, paseando, y que esas señoras mentían, que esas señoras eran la continuidad de aquella ideología que trataba de instalar la idea de que los hijos de los militares podíamos llegar a ser hijos de la subversión. Entonces todo eso era una verdad que no se discutía, y fue la causa la que nos interpeló, nos obligó a sacarnos sangre, y después obviamente nos dio la verdad. No fue fácil, no, por supuesto que no. Tardé muchísimos años. Aún teniendo mi documento de victoria, yo seguía presentándome como María Sol. ¿Y abuelas de Plaza de Mayo trabajaron con vos? Mucha paciencia, mucha. La verdad que a veces nos reímos mucho con Estela allá y con el resto de las abuelas, porque se acuerdan de mí al principio. Que no quería saber nada. Las odiaba. Era la Carlotto aparte, no era Estela ni eran las abuelas, era la Carlotto. Y al principio sí, fue muy difícil, mucha distancia, en realidad mucho miedo, hoy desde la verdad, era miedo, todo ese discurso duro,
no irrespetuoso, pero sí violento, digamos, de mucha distancia, de esa construcción, era lo que me habían impuesto, y era el temor, en realidad, hacerme cargo de que esas personas que yo había amado toda la vida no eran los buenos de la película, sino por el contrario, que mi papá no era el soldado valiente, sino era un asesino. Y además había asesinado a mis papás, a mis verdaderos padres. Y después lo que te pasa es esto que te digo, cuando vos te das cuenta de la historia, vos ya sos más grande que ellos. Entonces hoy mis hijos son más grandes que mis papás. Entonces hay una cuestión de hija, pero hay una cuestión de mamá ya. ¿Qué te pasa? Vos me decías, ¿qué te pasa el 24? Es que yo los veo muy chiquitos, claro. Ellos son chiquitos. Y la sensación es que yo no los pude proteger, aunque haya sido una beba de 13 días. Esa cuestión que la lógica te dice, bueno, claramente no había nada que pudieras hacer, a medida que vos vas creciendo y ellos se quedan así jóvenes, es bastante difícil. Ahora, impacta cómo convertiste en tanta vida, porque estás al frente de derechos humanos, militás, leí que tenés hijos que militan. ¿Cómo lo convertiste en tanta vida, no? Esto es maravilloso. Sí, bueno, al principio yo era política cuando era María Sol, era otro ser humano, totalmente otra persona. Gracias a Dios siempre decimos que no existían las redes sociales porque era tremenda, muy formada para el lado del mal. Muy formateada. Muy formateada. Bueno, mi apropiador era un cuadro de inteligencia del ejército y le había puesto realmente mucho trabajo a mi formación en cuanto al bien y el mal, la teoría de los dos demonios, bueno. Al principio la verdad es que tardé muchos años. Primero, los primeros años fueron más de poder depurar todo eso, toda esa violencia, todo ese odio que con la que crecí, ¿no? Un montón de situaciones muy difíciles. Y después, aún con la verdad confundida, todos esos años en que es mi papá, tengo 2 papás y 2 mamás, fue un proceso. Lo que sí supe a partir de la verdad era que yo estaba decidida a reconstruir mi vida, mi familia, mi hogar, mi marido, mis hijos, desde un lugar distinto. Y eso no significó que yo hubiera roto los vínculos con mis apropiadores, pero esa familia, mi familia, iba a ser desde la verdad, iba a ser distinta, ¿Y confundida. ¿Tu marido te acompañó en eso? Mi marido me acompañó, vamos a cumplir, si Dios quiere, 30 años juntos ya. No, digo, perdón, yo jamás pregunto nada personal, pero digo, ¿de quién se enamoró? ¿De María Sol? De María Sol, claro, se casó con una mujer totalmente distinta, ama de casa. Vos pensás que cuando yo era María Sol decía que todos los flagelos de la humanidad tenían que ver con que las mujeres se dedicaron a hacer cualquier cosa menos criar a sus hijos, que es ese don natural que nosotras tenemos. Yo soy feminista. Ahora fue un proceso que hicimos juntos, sí, que caminamos juntos. Y qué buen proceso también el de él. Sí. Extraordinario proceso también el de tu esposo, ¿no? Sí. Bueno, crecimos juntos, éramos muy chicos cuando nos casamos. Y bueno, después sumarme primero a acompañar a las abuelas en la búsqueda de los nietos, y después entender, ser parte de un proyecto de país que a mí, ¿qué me pasaba? Yo no voté al presidente Néstor Kirchner porque era otra persona, pero Néstor fue el primero y en ese tiempo los amigos de mi apropiador me decían que había que esperar un tiempo, que era una moda, que iba a pasar la moda de los derechos humanos y que íbamos a volver a ese lugar, entre muchas comillas, cómodo, de tengo 2 mamás y 2 papás. Y lo que pasó con Néstor fue que nunca pasaba. Entonces vos veías una actividad, un acto, lo que sea, y estaba la Estela, estaban las madres y las abuelas siempre. Bueno, se recupera la ESMA. Y te interpelaba, entonces ese discurso que yo tenía de la guerra se iba cayendo, porque la verdad era muy fuerte, los procesos de justicia, y eso me permitió entender, ¿cómo te lo puedo decir? Yo, hasta antes de ese proceso que se llevó adelante en la Argentina, tenía mucha vergüenza de mi historia, de mi origen, ¿no? Yo lo primero que sentí cuando me enteré de que era hija de desaparecidos era una vergüenza. Mi marido me esperaba en la puerta y yo no podía, yo lloraba pero de bronca, porque sentía como si tuviera la sangre sucia, ¿no? Todo eso que me habían enseñado de la subversión, lo tenía yo en las venas. Entonces decía, yo tengo la sangre sucia, mi papá no me va a querer más, mi papá que era mi vida. Hasta que, él me confirma que efectivamente fue el jefe del operativo y que él me dice que los mate ese día, que en realidad no los mató ese día. ¿Qué los mata?
Él me dice que entraron, que hacen el operativo y que en el operativo terminaron abatiendo al enemigo. Así que nos mataron. Después, gracias al equipo argentino de antropología forense, confirmamos que al menos mi papá no es asesinado ese día, sino que estuvo en un centro clandestino y después fue víctima de los vuelos de la muerte porque su cuerpo aparece en Uruguay, en Colonia, el 17 de mayo del 76, y el 28 de mayo del 76 nace María Sol, que era yo antes. Digamos, una vez que mis papás ya no estaban, Tetzlaff me apropia. Yo a Germán lo amaba, como te contaba, y no podía dar ese salto de entender que esa persona que yo había querido no era mi verdadero padre, pero además, no sé cómo te lo puedo explicar. Yo aparezco en el año 2000. Recién en el 2007, por primera vez, digo mi nombre. Yo me presento con mi nombre. 7 años. 7 años. 7 años. Ahora, volviendo a lo que vos me preguntabas, las abuelas durante todo ese tiempo cumplieron un rol fundamental. Claro. Primero, de mucha paciencia, de mucho acompañamiento con mi verdadera familia, porque en mi familia, cuando yo aparezco, imagínate que mi tía quería pintar la casa de mis abuelos, porque dice, tiene 3 nenes y van a estar acá los chicos. No podía entender que yo no los quisiera, que si ellos me habían buscado toda la vida. Todas las abuelas calmándolos, explicándoles que iba a ser difícil, al principio aceptándome con toda mi distancia y con toda mi frialdad, y después de a poco acompañándome. Y ese acompañamiento hizo posible que yo entendiera después, cuando se viene, esto es el año 2000, ¿no? Cuando en la Argentina comienza el proceso de hacer de la memoria, la verdad y la justicia política de Estado, que eso me abriera la cabeza y me permitiera identificar la verdad. Y a partir de ahí querer ser parte de ese proceso que llevaba adelante la Argentina. Correr la vergüenza de ser hija de desaparecidos, de ser hija de la subversión, para sentir orgullo de ser hija de compañeros detenidos desaparecidos, militantes. Entender que eso que me habían dicho que era tremendo, que era como la perversión y la maldad y el odio, en realidad era el amor. Y mis papás eran parte de eso y yo fui fruto de eso también. Y eso fue un proceso, porque aceptarlo significaba también poner el horror en la persona que yo más quería, una de las personas que yo más quería. Aceptar la verdad, digo que es bastante difícil en la vida. Y ese proceso que la Argentina se llevó adelante me sirvió mucho, y a partir de ahí, correrme de ese rol de María Sol y de ser una mamá dedicada solo al cuidado de los hijos y hacerme cargo de mi vida. Ya como mujer, empecé a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social con Alicia, y ahí entendí, no digo todo, pero entendí mucho más, porque ahí entendí que la dictadura no se trataba solo de los bebés y los 30.000, sino de ese proceso de destruir el tejido social en la Argentina y dejar a millones excluidos, y la importancia de que compañeros, como Néstor, Cristina, Alicia y tantos otros, que fueron parte de esa misma generación, empezaron a poner de pie a la Argentina con ese mismo sueño que habían tenido antes. Y ahí ser parte de eso y comenzar a militar y me dejas sin palabras, no sé qué decirte. O sea, me desarma, no sé qué hacer. ¿Qué hago? No. Decirme algo del futuro. No sé, yo, mis hijos, mi nieto. Con tu gestión. La gestión, mira, esto que nosotros construimos durante ese tiempo, por supuesto, no digo un retroceso, pero un golpe muy fuerte, los 4 años del gobierno de Macri, muy fuerte. Un horror. Muy fuerte, de mucha violencia, y el desafío nuestro también hoy de poder preservar la memoria. No solo, hay un piso que se logró y se vio con el 2x1, ¿no? Eso desde el vamos. Pero hay muchos desafíos por delante, la amplitud, entendiendo los derechos humanos desde un sentido mucho más amplio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con, yo trabajo mucho con las personas con discapacidad invisibilizadas? Logramos, de hecho, esto que me hablas del futuro, nosotros logramos, cuando asumimos en la Comisión de Derechos Humanos, uno de los objetivos que nos propusimos es que la legislatura tuviera una comisión de discapacidad, porque aunque parezca mentira, en la legislatura, la Casa de las Leyes, no había una comisión de discapacidad, y eso significa que el 15% de los porteños y porteñas que tienen alguna discapacidad, esa perspectiva no está incorporada en ninguna de las leyes que nosotros sancionamos. Entonces, no la logramos como queríamos, logramos una comisión especial, y este año presentamos para que sea una comisión permanente, para que efectivamente todas las leyes
que pasen por la legislatura tengan esa perspectiva que tiene que ver con construir una sociedad más inclusiva y con el futuro, digo, con las generaciones que vienen y con los derechos para todos. Digo, nosotros creemos yo creo que, y lo aprendí de las abuelas y creo que de mis viejos también, que no podemos transitar los espacios sin dejar una huella. Claro. Digamos, tenemos que volver a convencernos, como creían ellos, de que podemos transformarlo todo. Aún en esta ciudad que es muy adversa, sí te puedo decir que es muy difícil. Muy difícil. Te abrazaría fraternalmente, ¿no? Gracias, ¿eh? No, Muchas por gracias. favor.